Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Creo que ya los saludé creo casi a todos, pero bueno, les invito, vamos a cantar con nuestras Biblias, Segunda de Samuel, muy conocido, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 22:2, versículos que tienen melodía. Segunda de Samuel 22:2. Ahí dice Jehová, pero la canción la cantamos como, la canción del versículo, el Señor, ¿verdad? Segunda de Samuel 22:2. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Qué interesantes esos versículos. A ver, cuando digan el versículo de memoria, podemos decirlo hasta cantado. Y son interesantes, ¿verdad? El Señor es mi roca y mi fortaleza. Qué bueno. Vamos ahora a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo 100, vamos primero al Salmo 19. Ya lo tengo aquí. Salmos 19 también lo hemos cantado muchas veces. Utilizamos de coro el número 10. Salmos 19:7 y el coro es el número 10. También muy diciente, pero más importante cuando lo cantamos, que nos identifiquemos con lo que estamos cantando. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La
ley de Jehová es perfecta, sus mandamientos son rectos y deben ser deseables más que el oro, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos al Salmo número 100. Vamos a cantar son 5 versículos. Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Con sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahí dice que es una exhortación a la gratitud, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, ahora vamos a cantar Josué 1:8 y tiene que ver también algo con el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a cantar Josué 1:8. También lo habremos cantado ya muchas veces, ¿no? Y los que no, pues lo aprenden. Josué 1:8. Vamos a cantar 2 veces. Y no sé si tiene dos melodías, pero bueno, vamos a cantarlo.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante este versículo también. Bueno, vamos a tener una palabra de oración ahora. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu misericordia, principalmente porque hoy estamos agradecidos con el Señor Jesús por esa gran obra que hizo en la cruz. Hoy somos salvos por gracia y estamos aquí también para aprender más de tu palabra, pero igual esta noche darte gracias por todas las bondades, todos los beneficios que nos aportas e igualmente hacerte peticiones, oh Dios. Dejamos pues en tus manos esta reunión y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Me encontré en estos días una pregunta por ahí en las redes. Y bueno, cada vez que uno ve algo como que le llama la atención y comienza a explorar un poquito y a ver. La pregunta es, ¿qué sucede con las personas que nunca han tenido la oportunidad de oír hablar de Dios o de Jesús? ¿Qué pasará con estas personas que se supone que nunca han escuchado, verdad? Y bueno, la pregunta es, ¿habrá gente que nunca realmente ha escuchado? Y comienza uno a mirar y encuentra cosas, por ejemplo este versículo, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y está desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y todas las personas son responsables ante Dios, o somos responsables, hayamos o no escuchado de la palabra de Dios, ¿verdad? Oído hablar de Él. Pero en la Biblia se nos dice que todo se ha revelado claramente y aún más a través de la naturaleza. Todo lo creado por Dios es hermoso. Vemos los seres vivos, sus funciones, empezando por nosotros, ¿verdad? Que nos dijo que señorearíamos sobre la tierra. Hay animales, hay plantas, pero también hay todos estos seres inertes que no tienen, por decirlo así, vida, pero que aportan su granito de arena a la humanidad. Y estamos hablando de todos esos, la tabla periódica tiene 108 elementos, ¿no? Todos esos elementos que usamos, el gas, el oro y tantas cosas que hay que son provechosas para el hombre. Entonces, todas estas maravillas tienen que llevarnos a pensar que realmente Dios se muestra a través de la naturaleza. Romanos 1:20, yo lo tengo acá si lo quieren buscar allí. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice:
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el Señor a través de su palabra mismo nos dice, no hay excusa. Todo está hecho y todas las cosas nos dan a entender de ese ser creador. De modo que realmente no hay excusa. Y aún así todavía uno sigue pensando, pero bueno, las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar de Dios. Porque está bien, ahí todos lo tenemos. Pero si no han escuchado hablar de Dios, yo no creo que haya esa posibilidad. Y me fui un poquito más atrás y encontré Génesis capítulo 4, versículo 3. Y hemos leído muchas veces todos estos temas y de pronto hoy es que nos ayudan un poco a pensar en estas cosas. Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, hay en esta conversación y en este suceso, esa gran experiencia de la ofrenda. Y ya estaban instruidos por parte de sus padres, de Adán y Eva, Caín y Abel, ya sabían cómo tenían que ser la ofrenda. Abel lo hizo tal como el Señor quería, ¿verdad? O como lo dijo. Caín, yo lo llamo como al 50%, ¿cierto? Porque en parte cumplió lo mejor, se esforzó, pero el otro 50% no como el Señor le dijo. Así no era, él no quería ofrenda de su sembrado. Entonces aquí ya vemos que hay el conocimiento de Dios. Desde los primeros padres ya se fue extendiendo. Y aquí, como lo dicen, lo cantamos, ¿verdad? De día y de noche meditar en él. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3:11, también tengo el otro versículo que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, el Señor todo lo hizo hermoso, como decía hace un rato. Todo lo que está es para nuestro uso, para nuestro servicio, todo. Que no tengamos lo que queremos es otra cosa, pero tenemos lo indispensable, y aquí lo dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay que valorar cada cosa que el Señor nos brinda, nos da cada día, hablando materialmente, porque estamos hablando de esa parte que Él hizo, ¿verdad? Dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Desde su creación Él quiso hacer que el hombre fuera eterno, pero vino el pecado y ahí falló todo, ¿verdad? Ya dejó de ser, digamos, eterno. Para ser eternos tenemos que hacer la decisión de fe, retomar ese quiebre que pasó allí. Pero dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Tenemos una mente finita, y además que es finita, entonces muchas veces nos hacemos, como decimos para ir los locos, ¿verdad? No queremos entender lo que Dios ha hecho para nosotros desde el principio hasta el fin. Entonces, ese es el problema. La raza humana somos pecadores, todos, ¿verdad? Lo sabemos. Y rechazamos, ya de pronto no todos, pero sí muchos, el conocimiento que Dios nos da y que nos revela, que nos muestra a través de su palabra. Entonces, esto hace que haya esa ambivalencia al hombre. Unos sí creen, otros no creen, otros escuchan, pero hay rechazo por parte de muchas personas, como si no entendieran.
pero realmente muchas veces sí entendemos. Lo que pasa es que no queremos entender, no queremos creer, no queremos saber muchas veces nada de Dios, porque nos interesa más lo que hizo hermoso para nosotros, que lo estamos disfrutando, pero muchas veces se disfruta de una manera como no es. Entonces, ese es el problema. Y ahí viene, desde el principio, como vimos con Adán y Eva, se rebelaron contra Dios por causa de la serpiente. Y eso ha quedado ese lastre ahí. En Romanos 1:21, pues ya hemos leído muchas veces sobre este tema, pero bueno, solamente vamos a leer 2 versículos. Dice Romanos 1:21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si leemos todo el capítulo hasta el final, pues allí habla ya de toda la parte que el hombre ha hecho de corrompido, ¿verdad? Todo lo que se habla, bueno. Pero principalmente vemos es que el hombre no glorifica a Dios, y ahí lo dice, no le glorificaron como a Dios, y el hombre se ha envanecido en sus razonamientos. Entonces, estamos haciendo como Caín. Tenemos todo, de pronto el conocimiento, pero aplicamos la mitad, lo que nos conviene o lo que desde nuestro punto de vista nos parece, pero no como Dios quiere. Entonces, ahí está la necedad. Hacerlo a nuestra manera, no como el Señor nos dijo. Entonces, en realidad no es que algunas personas no hayan oído de Dios, no se les haya hablado de Dios o no sepan algo de Dios. El problema es que muchos han rechazado a Dios. Y es fácil entender a Dios porque, como dije al principio y como miramos, todo lo hizo hermoso y toda la naturaleza, todo nos lleva a pensar en ese ser superior. Yo cuando hace muchos años, cuando me hablaban de por allá de historia en la primaria tal vez, no sé si a algunos les dijeron, cuando veíamos mis antepasados, los chibchas, ¿no? Se hablaba de los chibchas. ¿Han oído hablar de esa tribu? ¿No? Me extraña, esa es mi tribu, esa ancestral. La tribu chibcha. Yo escuchaba que ellos, uno dice que eran indios, que eran tribus aislados, lo que sea, pero ellos alguna corriente traían, de alguna manera llegaron, de alguna manera tenían conocimiento, pero aún así, en lo que yo escuché en el colegio, ellos creían en un ser superior, ¿verdad? Ellos adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, ellos tenían sus dioses y por ellos se guiaban para sus cultivos y eso les sirvió. Incluso me acuerdo que mi abuelo, para el cultivo, ¿verdad?, miraba era la luna y decía si era luna llena, luna menguante, cuarto menguante. Mi abuelo se basaba en la luna para llevar los tiempos de los cultivos, pero eso eran los dioses en aquella época. O sea que ya ellos tenían conocimiento de un ser superior y a través de la naturaleza. Y seguramente que también tenían el conocimiento de Dios, todo lo que no fue fluido, no fue llevado, porque vemos como antiguamente los reyes también, ¿verdad? Dice, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, hasta que encontraban el libro de la ley y lo leían. El conocimiento siempre se llevó la información. Entonces, realmente no es que, como dije, no haya conocimiento de Dios, quizá todo el mundo. Lo que pasa es que lo rechazan, no quieren hacer como Dios quiere. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, desde mucho antes ya se nos dice amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero además de eso, a título personal se nos dice que esto se debe repetir a nuestros hijos. Y esa es la manera como se mantiene viva la palabra del Señor.
Por eso, entonces, la conclusión es que sí, todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios. El punto es que de pronto hay un rechazo por muchos. Se desvían y les parece que es mejor como a la forma como ellos actúan, hacen porque les conviene, porque así quieren, porque así les gusta. Ahí estamos viendo lo que pasó con Caín. Desde la misma creación se está viendo hoy en día esa misma situación, ¿verdad? Entonces, sí está Dios y a través de la naturaleza lo hemos visto. Y aquí se nos dice que debemos repetirlo a nuestros hijos y así sucesivamente se mantiene, estará la palabra de Dios. Y se nos aconseja, ¿verdad?, hablar de ellas en la casa, en el camino, cuando repartimos los tratados, ¿verdad? Dice, al acostarnos, entregar ese sueño al Señor, cuando te levantes por la mañana, ¿verdad? Gracias por ese nuevo día. Bueno, prácticamente nosotros estamos en ese rol, lo hacemos, de pronto no muy seguido, de pronto tratamos de hacerlo, pero a partir de ahora vamos a ponerle más ahínco, hablar a nuestros hijos más del Señor y hacer esas oraciones al acostarse, al levantarse, que sea como el Señor nos lo sugiere y está desde el principio, desde el Pentateuco ya están estas cosas. Entonces, aquí esto demuestra que sí realmente todo el mundo ha escuchado, o por lo menos se ha dado cuenta de la creación de Dios, pero no quieren hacerlo como Él dice. Entonces, ese problemita, como dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese sí es un problemita. Muchas veces, por no estudiar la palabra, no la entienden, no la entendemos, no buscamos. Y entonces ahí dice, entonces por eso no hay quien busque a Dios. Entonces el problema no es que realmente la gente muere, como está la pregunta, ¿verdad? Hay personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar, de hablar de Dios o de Jesús. Lo que pasa es que de pronto no han escuchado, es que no le buscan, no estudian y dejan al Señor de lado. Entonces, esta gente que rechaza el conocimiento de Dios y viendo lo que toda su naturaleza, entonces podemos pensar que es un corazón ya entenebrecido y que muchas veces sí decide adorar o seguir, pero a un Dios diferente del Dios verdadero, al Dios que le conviene. Y eso lo vemos, hoy en día hay mucha idolatría, ¿verdad? No estamos hablando de idolatría como lo tienen allí, ¿verdad? San Carlos, San Jorge y todos los que somos los santos, ¿verdad? Pero sí hay idolatría en muchas cosas, en personajes, ¿verdad? En cantantes, en futbolistas o equipos de fútbol, en conciertos. Bueno, hay mucha idolatría de diferentes personajes hoy de la farándula y estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque esa es para ellos, para estas personas, ellos son su propia creación y eso es lo que a ellos les gusta. Entonces, no están en el camino del Señor. Y las personas son responsables ante Dios por lo que Dios ya nos ha revelado. Todos somos responsables, cada uno ante Dios, por lo que ya nos ha revelado. Y simplemente es que, como dice la Biblia, la gente rechaza este conocimiento y por lo tanto Dios es justo cuando hay condenación. Él es muy justo y por eso existe el infierno. Y ahí dice que en vez de debatir, de ponernos a pensar sobre la pregunta, el destino de los que nunca han oído hablar de nosotros, nunca han oído hablar de Dios. Entonces, esa es la misión de nosotros, ese es el trabajo, hacer que muchas personas escuchen el Evangelio. Pero no solo que lo escuchen, sino que lo pongan en práctica y que no haya de pronto lo que se dice, ese rechazo a través del llamado del Señor. Entonces, estamos llamados a difundir el Evangelio en todas las naciones. El Señor lo dijo en Mateo, y lo hemos leído, 28:19, ¿no? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos
por todas las naciones, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, porque qué tal que asumimos que nunca la gente ha escuchado el Evangelio, asumiendo que nunca lo han escuchado, cosa que ya pues yo la desvirtúo de lo que leo, realmente sí ha habido conocimiento, pero asumiendo que nunca han escuchado el Evangelio, entonces habríamos de suponer que por misericordia de Dios se salvan, ¿cierto? Nunca escucharon el Evangelio, pobrecitos, entonces automáticamente van a ser salvos, asumiendo. Entonces la función de nosotros sería dedicarnos a que nadie escuchara el Evangelio, ¿verdad? Para que se salven automáticamente, porque esa sería la función. No, que nadie escuche, porque ahí va a ser peor. El que le digamos y que escuche, seguramente va a rechazar y ese sí se va a condenar. Entonces vamos a ser causales de condenación por hablarle del Evangelio, ¿verdad? Es algo como a la inversa. Entonces la función precisamente de nosotros es llevar ese conocimiento a toda la humanidad, que todos escuchen de Dios, porque no hay tal que no han escuchado. Sí han escuchado y seguirán escuchando, y lo que pasa es que hay el rechazo. Entonces aparentemente no escuchan, aparentemente no, porque si no, entonces se salvarán automáticamente. Tendríamos un trabajo más difícil, encubrir que no se hable de la palabra de Dios. Y sabemos que las Sagradas Escrituras es el libro que más traducciones tiene, el libro que más venta ha tenido en el mundo, o sea que ahí estamos, ¿verdad? Por todo lado está el Evangelio. Y entonces aquí establece la Biblia que claramente los que perecen sin Cristo, y lo dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, se enfrentan a una eternidad en el infierno. Eso es lo que tenemos que tener claro. No hacen decisión de fe por su terquedad, porque dan muchas razones, o hacen creer que es que no han escuchado la palabra de Dios, pero de todas maneras la Biblia dice que van para el infierno. Entonces el mandato es evangelizar. El mundo sigue y la gente necesita del Señor. Más en esta época estamos escuchando ya muchas situaciones, muchos compliques. Y Pablo nos dice en Romanos 10, 14 y 15, dice, ahí hay unas preguntas que hace Pablo, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí dice, no han creído, o sea que sí han escuchado, ¿verdad? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Pablo nos está mandando ese mismo mensaje. Hay que llevar el mensaje, hay que predicarles, y que no digan que no han escuchado el Evangelio. A través de cualquier forma, siempre el Evangelio debe estar siendo difundido. Entonces, para terminar, Pablo también nos dice en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No es para sacar pecho, ni para glorificarnos, ni honrarnos si somos los mejores, porque nosotros sí llevamos el mensaje, ¿verdad? Nosotros sí predicamos. Nosotros dedicamos 24/7 al Evangelio, llevando el mensaje. Si lo hacemos, no es como Pablo mismo lo dice, ¿no? No tenemos por qué gloriarnos. Eso es, dice, algo que hay que hacerlo. Es una necesidad que el Señor nos ha impuesto. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca, somos... Y dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es una expresión de, o sea, ¿qué va a hacer de nosotros si tenemos el conocimiento y no lo compartimos? Que no nos vaya a coger ese momento, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Que no vayamos a estar
por fuera de ese grupo, porque hay que llevar el mensaje a todos aquellos, sabiendo que sí hay conocimiento, ayudarles a que no haya más bien el rechazo al Evangelio. Eso es lo que está pasando, que lo escuchan, pero hacen caso omiso, no quieren saber nada. Hay muchas personas que nos ven y somos como la piedra en el zapato, ¿verdad? Ahí viene como que o quieren evadirnos o esconderse o cerrarnos la puerta, cualquier cosa, porque existe ese rechazo. ¿Por qué? Porque se han escuchado y solamente tienen el rechazo a la palabra de Dios. Entonces, bueno, creo haber terminado con este mensaje y que a la pregunta que encontré, ¿qué sucede con las personas que nunca han tenido la oportunidad de oír, de hablar de Dios y de Jesús? Realmente es una pregunta que no es que no hayan escuchado, sino que están rechazando y no quieren estar en los caminos del Señor, no quieren esa vida eterna, sino están gozando en esta vida, ¿verdad? Disfrutando a su manera, no sabiendo que a la final pues realmente mejor es la vida eterna que nos espera con el Señor. Bueno, entonces por hoy dejamos aquí este mensaje, que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada día que nos pones en esta tierra y nos ayudas a crecer, Señor, a aprender. Y hoy, pues, una vez más nos haces ese llamado para que seamos esos pies, esa boca, esas manos que tú necesitas para trabajar, para llevar el mensaje a otros que lo necesitan. Que realmente lo que hay es rechazo, Señor, pero conocimiento lo hay. Muchos han escuchado, solo han oído, pero tienen esa forma de ser. Entonces hay que ayudar a muchos, Señor, para que entiendan y tomen el verdadero camino como es. Dejamos pues en tus manos esta noche y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.